Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge García, gerente de Energy Control. Bienvenidos al podcast número 3 de Energy Talks. Y en esta ocasión los hemos invitado para poder conversar sobre un tema que nos interesa mucho, que tiene que ver con las finanzas sostenibles. Cuando hablamos de inversión en energía, y particularmente en energías renovables, muchas veces asumimos que el principal desafío es técnico. Si el proyecto funciona, si la tecnología es confiable o si hay suficiente recurso solar. Pero en la práctica, rara vez ese es el problema. De hecho, hay una frase que he escuchado repetidamente de muchos clientes, ya sean industriales o comerciales. No me interesa invertir en algo que no es mi core business. Y es totalmente válido. Las empresas no quieren convertirse en generadores de energía. Quieren enfocarse en lo que saben hacer y donde realmente ellos saben generar valor. Entonces, incluso cuando un proyecto tiene sentido, tanto técnico como económico, aparece una barrera mucho más profunda. ¿Quién pone el capital? ¿Bajo qué estructura? ¿Y quién asume el riesgo? Es ahí donde el financiamiento deja de ser un complemento y se convierte en el eje central. Porque el problema no es si los proyectos funcionan, si son financiables. Puedes tener un proyecto con excelente retorno, un cliente interesado y una necesidad energética clara. Pero si no logras estructurar bien el financiamiento, simplemente no sucede. Y esto se vuelve aún más crítico en mercados como los nuestros, donde el costo de capital es alto, el acceso a la deuda no siempre es sencilla y los inversionistas son mucho más sensibles al riesgo. La conversación deja de ser técnica y pasa a ser financiera. ¿Cómo se estructura el capital? ¿Quién toma el riesgo? ¿Y qué hace que un proyecto realmente sea atractivo para un banco o un fondo? Por eso, más que preguntarnos si el financiamiento es un cuello de botella, la pregunta correcta es: ¿qué tan preparados estamos para estructurar proyectos que otros sí estén dispuestos a financiar, incluso cuando el cliente no quiere? Y no siempre debería. Para esto, hemos experimentado y tenemos invitado a Juan Francisco Mendoza, profesional experimentado con casi 30 años de trayectoria en banca de inversión, banca comercial y finanzas corporativas. Posee una destacada capacidad para la originación y estructuración de transacciones, siempre orientado a la ejecución y resultados. Bienvenido, Juan Francisco. Hola Jorge, muchas gracias. Un gusto estar acá. Me encanta que estés acá, Juan Francisco. Y quiero comenzar con lo más básico. Bajo tu experiencia, ¿por qué financiar energía es distinto a financiar otros negocios? Bueno, ahora el mundo está abocado hacia el tema de la energía, ¿verdad? Tienes una alta demanda de energía en el mundo con el tema de la inteligencia artificial, el tema de los data centers. Aquí en Ecuador también tenemos puntualmente un déficit en la generación de energía. Correcto. Entonces creo que eso alinea al mundo y al Ecuador en la necesidad de generación de energía. Y luego también desde un poco antes de esto venía el tema de las finanzas verdes, en lo cual pues tú lideras acá en Ecuador, y eso es algo que también viene siendo empujado por toda la comunidad financiera internacional para tratar de hacerle un bien al mundo. Entonces, correcto. Muchas veces yo trato de explicar o conversar con mis clientes que tú realmente no estás invirtiendo en un activo per se. Tú estás tratando de comprar, por utilizar un término, ahorro, eficiencia, confiabilidad, ¿no? Entonces, eso me parece a mí que es clave para entender el desarrollo de las energías renovables y de la apertura de la banca, ¿no? Por eso es que también hoy se han desarrollado distintos modelos de negocio. Uno de ellos es el famoso PPA, la venta de energía, que si bien es cierto, la PPA tiene unas características particulares para que pueda ser ejecutable en el Ecuador, entiendo que ya hay bancos que están dispuestos a apostar o a trabajar con proyectistas y con clientes para buscar financiar este tipo de proyectos. ¿Qué es lo que hace que un PPA pueda ser bancable? A ver, un PPA, las siglas significan Power Purchase Agreement. Correcto. ¿Cierto? Y básicamente un contrato que se firma entre el generador de energía y el consumidor de esa energía para darle una estabilidad en el tiempo de, digamos, 10 años. Entonces, ¿qué es lo que lo hace bancable? Primero, que el consumidor de esa energía, que va a ser quien pague las facturas y quien genere el flujo de caja de repago del financiamiento, tenga solidez financiera, sea un buen nombre. Y luego también hay cosas como, por ejemplo,
que el EPCista tenga mucha experiencia, porque si no tiene experiencia, pues es como construir una casa, ¿no es cierto? O un edificio. Si es que el edificio se queda en el tercer piso y eran 10, entonces nadie va a recuperar su dinero, ni los financistas, ni los equity investors, ni nadie. Entonces es importante que el EPCista tenga mucha experiencia, es importante que el consumidor tenga solidez financiera, que sea un negocio que va a durar los próximos 10 años, que es asumiendo que el plazo del financiamiento sea ese, ¿verdad? Sea 10 años. Tiene que haber equity. Aprovecho para preguntarte, sí. ¿Hoy hay financiamientos a 10 años? Porque eso hasta hace poco tiempo no se escuchaba. Sí, hoy Ecuador está pasando por un momento de liquidez bien interesante. Hay muchísima liquidez en el sistema y los bancos están ofreciendo financiamientos a largo plazo, hasta 10 años sin problema, te diría. Bueno, no sin problema, porque tiene que el proyecto y el deudor poder pues, cumplir ciertos requisitos crediticios, pero sí existe hoy financiamiento a 10 años en Ecuador, lo cual antes no existía, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es clave? ¿Qué puede matar, por utilizar un término, el financiamiento de un modelo de negocio tipo PPA? Volvemos a lo anterior, ¿no es cierto? Lo principal es que el que va a comprar la energía, que es la fuente de repago del financiamiento, tenga solidez financiera. Eso yo te diría que es lo principal. Luego que el EPCista sea sólido. Las mismas cosas que conversábamos hace un momento. Eso es lo que el banco va a ver en la aprobación crediticia. Claro, pensaría que mucho tiene que ver también la certeza o la confianza del cliente que se va a cobrar. Que efectivamente Sí. porque tú en un PPA estructuras un negocio para vender energía y cobrarlo en el largo plazo. Asumo que la confianza en el cliente debe ser uno de los factores críticos. Ahora, Sí. ¿cómo evalúan esa confianza del cliente? Sin duda. A ver, cuando un banco te presta fondos, no te está prestando los fondos del banco, te está prestando los fondos del depositante, ¿verdad? Entonces, el banco tiene que, en su análisis, estar seguro que va a poder recuperar el crédito que dio para poderle devolver los fondos al depositante. Así es como funciona. Y se hace un margen, un spread en esa intermediación financiera, ¿verdad? Entonces, es crítico que él pueda recuperar los fondos para que a su vez le pueda pagar al depositante, ¿verdad? Entonces, lo que analiza es eso, que la fuente de repago, el generador de los flujos, que el proyecto vaya a generar los flujos para poder repagar el crédito. ¿Qué entra en eso? Entra, en este caso, la fuente de repago es quien consume la energía, ¿verdad? Entra el EPCista, entra la estructuración legal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un contrato con un PPA en el que se puede terminar en el año 2, 3, 4, 5, antes de llegar al año 10, que es en el momento en que, asumiendo que ese es el momento en que se termina de repagar el crédito. Entonces, suponte, se termina el PPA en el año 5, pero no se ha terminado de repagar el capital, el crédito, ¿verdad? Entonces, se quedaría el banco sin poder cobrar eso y sin poder devolver el dinero al depositante, por ende. Entonces, el contrato tiene que tener ciertos candados que impidan que el consumidor de la energía se salga a medio camino. Normalmente, ¿qué son esos candados? Es una multa, es una multa que una vez cobrada, si es que el consumidor de la energía se quiere salir, permitiría cancelar el remanente del crédito, el saldo impago del crédito. Tocaste algo clave, entonces entiendo que la estructuración del contrato, las cláusulas no solo de penalidad, sino de seguridad jurídica, es lo que es crítico, ¿no? Eso es crítico, no solo en esto, realmente en toda la industria financiera, ¿verdad? Tiene componentes legales muy importantes y en un project finance, que es lo que estamos discutiendo en este momento, es aún más importante, ¿verdad? Tiene que estar blindado legalmente para asegurar que todos los flujos sean canalizados en la forma que tienen que ser canalizados para repagarle al banco, que no puedan ser desviados, que todo esté empaquetado de tal forma que el crédito se cobre. Te entiendo. Mencionaste algo que me pareció interesante, mencionaste la palabra equity. Quería preguntarte un poquito eso. Equity versus deuda. O sea, a ver, entiendo que muchas veces un financiamiento necesita o requiere una parte de equity dentro de la inversión y por eso la consulta es ¿cuándo es conveniente apalancarse o hasta cuánto es conveniente apalancarse, ¿no? A ver, el equity o el capital en riesgo es lo que arriesga, valga la redundancia, el deudor, ¿no es cierto? Entonces,
primero desde el punto de vista de un banco nunca te va a financiar al 100% porque quiere que el deudor comparte el riesgo. Es un tema de incentivos, ¿verdad? Si es que el banco toma el 100% del riesgo, ¿cuál es el incentivo del deudor para asegurarse de que ese crédito va a ser repagado? Si es que el deudor no repaga el crédito, el único que pierde es el banco, porque el banco lo financió 100%. Entonces, partiendo del tema de incentivos, el banco siempre va a pedir que haya un poco de capital en riesgo del deudor, ¿verdad? Los americanos le llaman skin in the game, ¿verdad? Tiene que tener skin in the game, es decir, que estén arriesgando un poquito de su pellejo, ¿no es cierto? De acuerdo. En ecuatoriano. Entonces, normalmente, ¿qué porcentaje de equity se requiere en un project finance? Que es nuevamente a lo que estamos refiriéndonos aquí. Te diría que entre 20 y 40%. Evidentemente, el banco va a preferir que sea el porcentaje más alto, el 40%. Y usualmente, pues tienes a los deudores que tratan de irse hacia el límite más bajo del 20%, porque el capital es escaso, ¿no es cierto? Entonces, yo pensaría que una regla que podríamos definir, corrígeme si me equivoco, es que mientras más riesgo tenga el proyecto o tenga el cliente, te van a pedir más equity invertido. A más estabilidad, existe la posibilidad de más deuda. ¿Podríamos resumirlo de esa forma? es correcto, sí. Eso es una buena forma de ponerlo. Perfecto. Ahora, algo que yo he visto que lo he visto con mis clientes y a veces hay unas a nivel financiero. Yo no soy financiero, entiendo y he aprendido mucho de finanzas, especialmente a nivel del desarrollo de proyectos, pero algo crítico o clave que siempre se ha conversado, no solamente para proyectos de energía, sino para proyectos en general, es entender y diferenciar bien lo que es liquidez versus lo que es rentabilidad. Siempre hemos dicho, cash is king. Entonces, basado en esto, cuéntame lo que tú has visto en los análisis o estudios que has hecho, porque tú me has ayudado a mí a buscar soluciones financieras para clientes, pero una cosa es lo que dice el Excel, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuéntame qué puedes comentar al respecto, qué piensas al respecto de esto, ¿no? Uno de los mayores errores es ver que el proyecto en el papel funciona lindo, pero cuando hay desafíos, el tema de liquidez se vuelve crítico. Sí. A ver, el tema de liquidez versus rentabilidad. A ver, la rentabilidad es una forma de generar liquidez. Si es que un negocio genera margen positivo, eso está generando liquidez, ¿no es cierto? Porque si compras algo en 100 y lo vendes en 150, hiciste 50 de utilidad y esa 50 de utilidad te queda de liquidez. Pero si esos 150 de venta, ¿verdad? No te los pagan inmediatamente, sino que se quedan en una cuenta por cobrar, ¿verdad? Los 50 que hiciste de utilidad es una utilidad contable solamente. Realmente no recibiste el dinero. Entonces, ¿cuándo generas esa liquidez? Cuando realmente cobres la cuenta por cobrar de 150. Correcto. Entonces, tú puedes en el papel, como tú dices, el Excel aguanta todo, ¿verdad? En el papel tener una rentabilidad importante, comprando algo en 100, vendiéndolo en 150, hace $50 de utilidad, que es una rentabilidad del 50% sobre los 100, muy importante. Pero si no cobras los 150 porque lo vendiste a crédito, realmente no tienes liquidez hasta que te lo paguen. Y si no te lo llegan a pagar, si es que esa cartera se vuelve mala, toda la rentabilidad que tenías se va, ¿verdad? Es más, perdiste la plata. Entonces, no sé si con eso te queda... Sí, más bien en ese mismo sentido, a mí me ha pasado mucho que las empresas tienden a analizar el famoso TIR. Y me imagino que no solamente las empresas, sino que el banco también analiza el TIR que puede llegar a tener un proyecto, ¿correcto? Sí, el TIR es la tasa interna de retorno, es una cosa muy importante en decidir si avanzas o no avanzas con un proyecto. Ahora, pero tú puedes tener puedes tener el caso que tengas un buen TIR y un flujo de caja arriesgado. Sí, claro. El flujo de caja no depende del TIR, ¿verdad? Depende de los factores que son la base o que le están dando el contexto al negocio. Entonces, tiene factores como climáticos, ¿verdad? Entonces, en el tema de las plantas solares, Correcto. tiene factores climáticos. Y de ahí tienes también otro sinnúmero de factores. Si tienes una tasa variable, si se te sube la tasa, eso te puede complicar.
tienes aquí en el Ecuador temas laborales, ¿verdad? Son complejos. Riesgos. Sí, tienes temas con proveedores, tienes temas de crédito con clientes, o sea, hay riesgos. Los riesgos es lo que realmente hace que un proyecto sea o no sea interesante. Normalmente, mientras más riesgo tiene un proyecto, debería tener más rentabilidad. La rentabilidad la mides con la TIR. Es una forma de medir la TIR, ¿verdad? De medir la rentabilidad de la TIR. Ahora, yo te iba a decir esto es porque no existe una regla exacta para que un proyecto sea viable. Necesitas una TIR de tanto. He visto con clientes distintos tipos de análisis en función de TIR. Lo que para un cliente es aceptable, para otro cliente no es aceptable. ¿De qué depende, a tu criterio, en qué momento una TIR se vuelve atractiva para un cliente? ¿En qué punto? ¿En un 10%? ¿En un 12%? ¿En un 15%? ¿En un 8%? ¿Qué sientes tú? ¿Y cómo ve ese TIR la banca o las instituciones financieras? Tú lo dijiste, Jorge, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Realmente eso no es algo matemático ni científico, no es exacto, ¿verdad? Es algo subjetivo que va a depender de la rentabilidad que busque el inversionista. ¿El nivel de riesgo o de aprensión o del nivel de riesgo que tenga una empresa? Sí, lo que sí es o debería ser, ¿verdad? No necesariamente es, pero como sí debería evaluar esto un inversionista es que si tú tienes dos proyectos exactamente iguales en términos de riesgo y uno tiene más retorno que el otro, ahí es bien fácil decir me voy por el que tiene más retorno, ¿verdad? Pero si uno tiene más retorno y otro tiene menos retorno, pero el que tiene más retorno tiene mucho más riesgo y el que tiene menos retorno tiene menos riesgo, ahí es más difícil la decisión. Porque como tú bien dices, a más riesgo deberías tener más retorno, ¿no es cierto? Porque si no, ¿qué me incentiva a tomar ese riesgo adicional? Correcto. Entonces, cuando tú tienes un proyecto que tiene más retorno pero tiene mucho más riesgo, y un proyecto que tiene menos retorno, pero tiene mucho menos riesgo, ¿por dónde debería ir ese inversionista? Entonces, ahí hay formas, modelos que se han desarrollado para calcular un rendimiento ajustado por riesgo y que puedas comparar peras con peras y manzanas con manzanas, porque si no, no estás comparando lo mismo. Correcto, pero llevándolo a la parte de proyectos de inversión en energía, puntualmente. Quizás no soy lo suficientemente objetivo yo, porque estoy dedicado a esto, conozco del tema y hoy por hoy veo riesgos, veo un sistema regulatorio bastante atractivo que se está respetando, veo una banca hoy abierta, algo que no existía 12 meses atrás, quizás hasta menos. Entonces, eso te puede llevar a ti a tomar una decisión de que la pregunta es, ¿puedes llegar a comparar el TIR de un proyecto de inversión en energías renovables con el TIR de un proyecto de otra naturaleza, llámese para invertir en una línea de producción o en otro tipo de desarrollos? O sea, ¿son comparables analizar TIR de un proyecto y de otra característica? Sí, son comparables. De hecho, esa es la decisión que tiene que hacer el inversionista. ¿En dónde pongo mi plata? ¿No es cierto? ¿La pongo en el proyecto A o en el proyecto B? Pero nuevamente, compararlos no siempre es tan claro porque estás comparando peras con manzanas. Por ejemplo, inviertes en un proyecto solar que te va a rendir, no sé, el 15%, o inviertes en el S&P 500 que históricamente ha rendido el 10%, ¿verdad? El proyecto solar tiene un retorno al 15%, el S&P 500 históricamente tiene un rendimiento del 10%. ¿En dónde pones la plata? Entonces hay gente que va a decir, a mí me gusta el proyecto solar, tiene 5 puntos más, me voy. Pero estás asumiendo más riesgo ahí, ¿verdad? El S&P 500 históricamente ha sido... es menos riesgo, ¿no es cierto? Entonces, ¿a dónde te vas? Eso va a depender realmente del apetito de riesgo que tenga el inversionista, ¿verdad? Y eso varía de un inversionista a otro. Hay gente que tiene más estómago, hay gente que tiene menos estómago. Correcto. Algo que hemos visto recientemente es que el riesgo país ha bajado y eso ha permitido un poco que se hablen y conversar un poco en materia de fondeos internacionales. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que buscan los fondos internacionales en el Ecuador? Sí, definitivamente el riesgo país está en niveles históricamente bajos, ¿no es cierto? Está en 400 puntos, 404 creo que vi ayer. Y eso es muy bueno porque hace que Ecuador sea más atractivo para inversionistas internacionales.
El riesgo país, el famoso ENVI, básicamente es la diferencia entre el rendimiento que paga el bono soberano ecuatoriano y el rendimiento que paga el bono soberano de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, esa diferencia, ese margen, es lo que nosotros llamamos el riesgo país. Y en la medida en que ese margen se acorte, somos un país menos riesgoso y más atractivo. Entonces, eso permite básicamente que vengan más fondos afuera a menor tasa. Porque lo que pasaba antes es que el bono soberano, un retorno de 2 dígitos, ¿verdad? De 15%, 16%, 18%, lo que sea. Lo que hacen los inversionistas internacionales normalmente es ver ese retorno, que ya estaba muy alto, sumarle 200 o 300 puntos básicos, o sea, 2 o 3%, y decir, bueno, ese es el rendimiento mínimo al que yo le puedo prestar a un deudor en Ecuador. Ahora, con la bajada de riesgo país, eso es uno de los factores que está contribuyendo a que haya tanta liquidez en el mercado, ¿verdad? Que está vendiendo más plata. Dinero. Pero aparte de, o sea, ¿qué otros factores analizan aparte del riesgo país? Porque el riesgo país es un factor. Lo que también siempre se habla es de la estabilidad jurídica, la seguridad jurídica para poder invertir en el país, los riesgos regulatorios. ¿Qué crees tú que hace falta para que ingresen más recursos o más inversiones o fondos del exterior al Ecuador? Todo lo que comentaste, Jorge, ¿verdad? O sea, el riesgo país es un resumen de todos esos factores, ¿verdad? Porque eso no lo calcula un analista, eso es el mercado que lo está determinando, y el mercado captura todos esos factores. Y bajar el riesgo país no es una cosa que sucede de un día para otro, es una cosa sostenida. Y una vez que esos factores estén, no significa que al día siguiente van a venir los fondos, ¿verdad? Del exterior, porque lo que quiere un inversionista es ver estabilidad, quiere ver que esto se mantenga en el tiempo. Entonces, una vez que lo bajaste, eso no significa que al día siguiente vienen los fondos. Esto se tiene que mantener. Tiene que haber estabilidad jurídica, tiene que haber estabilidad fiscal, tiene que haber las condiciones macro y luego también micro, porque los inversionistas no solamente ven esos factores macro, sino que ven las industrias. Hay industrias que son más atractivas que otras. Hay inversionistas que son especializados en ciertas industrias y que no les gustan otras industrias. Entonces, van de lo macro a lo micro, ¿verdad? Algo que he visto al respecto del fondeo internacional, porque incluso contigo hemos conversado con algunas casas o fondos de inversiones del exterior, es que buscan normalmente proyectos escalables, proyectos grandes. ¿Por qué? ¿Por qué no les puedo decir a ellos, tengo un proyecto valorado en $500,000 o $1,000,000? ¿Por qué no les interesa ese tipo de proyectos? Porque el tiempo que le dedican a analizar un proyecto de $1,000,000 es probablemente el mismo tiempo que le tienen que dedicar para analizar un proyecto de $100,000,000. Y entonces en el de $100,000,000 realmente es en donde están ellos usando de manera más eficiente sus recursos. Perfecto, perfecto. Juan, esta es una pregunta un poco, creo yo, que es un poco más subjetiva, más que explicativa. Y quiero tu opinión. ¿Y qué crees que tú que has conversado tanto con la banca, tanto con fondos internacionales, saber un poco también su percepción? ¿Qué es más importante para ellos, para un análisis de un proyecto? ¿El proyecto per se? O sea, que se va a montar una planta solar de 1 megavatio en tal sitio, ¿o quién lo ejecuta? O sea, ¿qué valor tiene en el análisis del sistema financiero, llámese así, el proveedor, el EPCista, el que va a desarrollar el proyecto en beneficio o favor de un cliente? Es súper importante, ¿verdad? Por el riesgo de ejecución. Lo que mencionábamos antes, ¿verdad? Si un banco está financiando un edificio que tiene que ser de 10 pisos, pero se queda en el piso 3, nadie va a recuperar su dinero. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ese riesgo, ¿cómo se mitiga? Se mitiga, entre otras cosas, con alguien que tiene mucha experiencia, que lo ha hecho varias veces y que ha tenido éxito. Entonces, el ejecutor del proyecto, el EPCista, en el caso de un proyecto de paneles fotovoltaicos, es súper importante. Ok. Entonces no va a ser... ¿qué es lo que pasa? Que hoy en la industria el tema de energía está en boga. Es impresionante, pero yo he visto nacer en los últimos 6 meses 8 empresas, de las que yo he logrado identificar. Entonces, y suele suceder que cuando un negocio o una industria se está desarrollando, empiezan a haber más actores. Y creo que en realidad es bueno. Pero asumo yo, y por eso te pregunto, ¿va a ser más difícil para que un banco, o estoy equivocado,
es más difícil que un banco financie un proyecto de un buen cliente si no está acompañado de un EPCista con cierta experiencia, ¿no? Sin duda alguna. El EPCista es clave en la aprobación de financiamiento del banco y como debe ser así, ¿verdad? Porque si es una persona que está aprendiendo, o sea, Claro. va a cometer errores, ¿verdad? Siempre hay una curva de aprendizaje que un EPCista que ya tiene mucha experiencia, que ha ejecutado muchos proyectos, ya pasó esa curva de aprendizaje, tiene mucha experiencia y entonces le va a bajar los tiempos al proyecto, sabe cómo hacerlo eficientemente, sabe cómo estimar un presupuesto. Otra de las cosas que ve un banco es los cost overruns, ¿no es cierto? Ujú. Que es básicamente si tú proyectas que el proyecto va a costar, por decirte una cosa, $100, ¿verdad? Y termina costando 130, ¿quién pone esos 30? ¿Los pone el financiamiento o los pone el capital en riesgo? ¿De dónde salen? Y si nadie los pone, nuevamente el edificio se quedó en el piso 3. Entonces nadie recupera su plata, ¿verdad? Entonces, si el presupuesto es de 100, tiene que estar en 100. Y uno de los que está conduciendo el proyecto y que lo va a hacer los presupuestos y todo para asegurarse de que si dice 100, cuesta 100, es el EPCista. Si agarras un EPCista nuevo que nunca ha hecho un proyecto antes, eso es mucho más probable que se equivoque, ¿verdad? Eso Correcto. por ponerte un ejemplo del costo. Y el banco lo valora. O sea, el banco, esto entra en el peso del análisis del banco. Eso es importantísimo para el banco. Ya. Y debería serlo para el inversionista de capital también. Para el inversionista y para el cliente. Correcto. Totalmente de acuerdo. Mira, algo que está sucediendo bastante también es que desarrollando ciertos proyectos con el modelo de PPA, de venta de energía, pero me están pidiendo todos cláusulas para salidas anticipadas. Es decir, yo firmo un convenio por 15 años para venta de energía, pero me dicen, Jorge, por favor, ¿tú crees que puedes dejarme una cláusula abierta para que si yo puedo comprarte el activo, comprar el bien, la planta solar, después del año 5, ¿me puedes abrir la ventana? Yo le digo, creo que se puede, todo es negociable. El tema es saber valorar ese activo en ese momento, ¿no? Y más bien ahí he enfrentado ciertas, ¿cómo lo digo? Hemos tenido ciertos debates o ciertas discusiones en cómo valorar un activo dentro de un proyecto para una salida anticipada. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué piensas tú? A ver, lo primero es que en ese caso que estás diciendo, tiene que haber una cláusula de penalidad, ¿verdad? Si es que el cliente termina antes para poderle pagar el saldo impago al banco. Eso por un lado. A quien lo ¿verdad? financia, correcto. Eso va a depender también de la estructuración financiera y legal, porque si es que llegas a un acuerdo, no necesariamente es un impedimento esto. Simplemente todo el mundo tiene que cobrar su plata, ¿no es cierto? Correcto. El banco tiene que cobrar, los inversionistas tienen que cobrar, etc. Entonces, ¿cómo valoraría? Ahí me estás preguntando, es una pregunta de valor. ¿Cuál Sí. es la valoración de eso? La forma más tradicional de valorar algo así es con el descuento de flujos futuros. Entonces, Correcto. ¿qué haces ahí? Flujos que se van a pagar en el futuro, los traes al valor presente, con una tasa de descuento, ¿verdad? Y esos flujos futuros descontados es el valor del activo, eso es lo que te tienen que pagar. Y eso que te pagan debería usarse ese dinero para pagarle al banco primero, cualquier Correcto. saldo impago, y Lógico. cualquier saldo que quede, pues ahí se lo queda el vendedor del activo, el dueño del activo. Mira, yo coincido plenamente contigo. Obviamente yo creo que también los clientes intentan jalar para su lado. El argumento de ellos es que este es un activo que si lo estoy depreciando, por ejemplo, en 20 años y te lo voy a comprar al año 5, deberías darme el precio depreciado. Mi argumento es muy similar al tuyo y el término que yo utilizo, creo que estoy alineado con lo que tú dices, es que yo no te estoy vendiendo un activo contable, yo te estoy vendiendo un activo financiero. Yo estoy aceptando venderte mis flujos futuros. Entonces, la valoración debería ser distinta. Y cómico decirte, pero con quien más he tenido este tipo de discusiones y tratar de llegar a acuerdos
ha sido con los departamentos legales de las empresas, porque obviamente ellos están tratando también de defender los intereses de los clientes, pero comulgo 100% contigo y creo que eso es parte de la educación financiera que hace falta a veces en las empresas o en los modelos de negocios. Sí, a ver, es que si estás hablando con un abogado, el abogado no es una persona financiera y entonces tal vez no entiende cómo evaluar un activo, ¿verdad? Pero no es tan complicado tampoco. O sea, si supongamos que la tasa de mercado es el 10%, ¿verdad? Correcto. Y yo te ofrezco pagarte $100 hoy o $110 de aquí a un año, ¿qué escoges tú? Los $100 hoy, invertidos al 10%, van a valer $110. Cash is king, volvemos. Valen $110 hoy. Entonces, tal vez escoges los $100 hoy porque tú tienes el control del cash y los inviertes. Ahora, si es que yo te digo $100 hoy o $120 en un año, ¿qué escoges? Si es que la tasa de retorno es el 10%, escoges los $120 en el futuro. Correcto. Porque le estás haciendo un margen, ¿verdad? Correcto. Entonces, nuevamente, ¿cuánto valen los $110 hoy? Los descuentas al valor futuro. $110 en el futuro es equivalente a $100 hoy. Si te están ofreciendo pagarte $120 en el futuro, eso vale más de $100 hoy. Lo que estás haciendo es descontando un flujo futuro de 120 al valor presente. El tema o el desafío ha estado en coincidir en ese criterio con el cliente. Sí, pero ahí el abogado, ¿verdad? Y este ejemplo tan sencillo, lo que está tratando de hacer es pagarte un flujo de $120 en el futuro por $100, ¿verdad? Y entonces eso no vale, $120 en el futuro no valen $100, vale más de $100. Por eso es que te necesito en las negociaciones con mis clientes. Juan Francisco, no me voy a alargar mucho más, pero hay dos puntos que quisiera preguntarte. La primera que es, ¿qué tan viable son los fondos colectivos hoy por hoy? ¿Cuáles son los riesgos legales y financieros que existen? Porque esto es algo de lo que tú y yo hemos venido conversando relativamente nuevo, que se están desarrollando estos fondos colectivos. Cuéntame un poco. Sí, a ver, la figura de los fondos colectivos existe en la regulación hace bastante tiempo. Hoy se está dinamizando esa estructura producto de toda la liquidez que hay en el mercado. ¿En qué consisten? Si puedes explicarnos un poquito al respecto. Un fondo colectivo es un fondo que pasa por el mercado de valores, en el cual inversionistas invierten sus fondos, valga la redundancia. Inversionistas como puede ser tú, yo o cualquier otro. Una entidad. Gente como nosotros, ¿verdad? Personas naturales, como también pueden ser inversionistas institucionales, invierten sus fondos. Hay una administradora de fondos y fideicomisos que es quien administra ese fondo, ¿verdad? Y ese fondo básicamente hace inversiones en activos que le dan un retorno a sus inversionistas, ¿verdad? Es una figura que en el mundo existe desde hace mucho tiempo. Acá realmente no había despegado. Creo que porque no tenemos un mercado de valores profundo ni sofisticado, que más bien se había enfocado en temas de obligaciones, en temas de papel comercial, que es menos riesgo, que está bien, ¿verdad? El fondo colectivo es más riesgo para un inversionista porque está invirtiendo equity. Correcto. Pero ya es una realidad, ya hay fondos colectivos implementados en el país para proyectos de energía específicamente que tú conozcas. Es una cosa incipiente, está recién empezando. Pero se puede desarrollar, ¿tú le ves viabilidad? Sí, yo creo que se puede desarrollar y hacia allá, hacia donde ojalá camine el Ecuador, ¿verdad? Porque el mercado de valores en otros países es un dinamizador de la economía, ¿verdad? Ha cumplido ese rol parcialmente, creo yo, porque no hay inversionistas institucionales o hay pocos inversionistas institucionales, ¿verdad? Por un tema regulatorio, porque quienes deberían estar en ese mercado deberían ser los fondos de pensiones. Y pues aquí en Ecuador tenemos la regulación que básicamente todo va al IES, ¿verdad? El fondo de pensiones es el IES. Correcto. Entonces no tienes una competencia, no tienes un mercado libre y eso hace que el mercado no se haya desarrollado. Pero hoy, como hay tanta liquidez, pocos inversionistas institucionales que hay están explorando este tema de los fondos colectivos y me parece que es un instrumento bien interesante. Casi prácticamente mi última pregunta y que tiene que ver con el futuro del financiamiento. ¿Qué tan real es este tema de los fondos verdes? ¿Qué tan real es? Porque se viene hablando de fondos verdes desde hace años en el país.
yo no había notado mayor diferencia y para mí los fondos verdes no estaban, hablo en el pasado, no estaban diseñados o constituidos con el fondo real. Era como que la manera en que yo lo veía es, ok, es un fondo destinado para este tipo de inversiones, mas no cumplían con las expectativas a niveles de tasa, a niveles de plazo, que eran con los cuales eran concebidos, ¿no? ¿Cuál tú crees, para dónde crees que está el futuro, las tendencias de inversión en proyectos de energías y energías renovables específicamente? Los fondos verdes es algo que viene incentivado por inversionistas que buscan el desarrollo de proyectos verdes, ¿no es cierto? Entonces, lo que ellos hacen es que ponen sus fondos a disposición de que sean usados para financiar proyectos verdes. Pero eso no significa que vienen a tasa cero, ¿verdad? Porque ese inversionista dice, yo quiero que mis fondos sean utilizados para financiar proyectos eólicos, o proyectos fotovoltaicos o carros eléctricos, ¿verdad? Por ponerte 3 ejemplos. Pero eso no significa que ese inversionista no quiere ganar un retorno, ¿verdad? Simplemente él está direccionando el uso de sus fondos hacia esos 3 tipos de proyectos. Entonces, lo que usualmente sucedía es que tenías estos inversionistas éticos que ponían sus fondos a disposición de ese tipo de activos, de financiar ese tipo de activos, pero eso también viene con un retorno para el inversionista. Entonces, la gente equivocadamente piensa que cuando es un fondo verde o fondos verdes te van a regalar los fondos. A veces hasta creen que son fondos que no tienen que ser repagados, ¿verdad? Y esa no es la realidad. Pero usualmente tienen tasas más económicas que una tasa de crédito común. En mi experiencia, no realmente. No realmente. No realmente. O sea, eso está sujeto a las leyes de la oferta y la demanda, ¿verdad? Y como todo van a ir buscando un mayor retorno para sus inversionistas verdes, que a su vez, por cierto, eso también tiene su lógica, ¿verdad? Hace que se multiplique más rápido esos fondos verdes del inversionista, que los reinvierte en fondos verdes, que hace que hayan más activos verdes en un futuro, un efecto de la reinversión del interés compuesto. Entonces, al final es la oferta y la demanda quien determina el precio del dinero y siempre van a estar buscando un rendimiento más alto. Súper interesante, súper interesante. Bueno, creo que hay una idea que resume bien toda esta conversación. En energía, el reto ya no es solo técnico, sino también financiero. Hoy los proyectos funcionan, generan valor, pero si no están bien estructurados, simplemente no caminan. Y eso conecta con algo que vemos siempre. Muchas veces, muchas empresas no quieren invertir porque no es su core business. Y está bien, el punto no es forzarlas a invertir, sino diseñar estructuras que les permitan capturar el beneficio sin asumir riesgos innecesarios. Al final no se trata de instalar paneles solares, sino de construir flujos confiables que puedan ser correctamente financiados. Porque un buen proyecto no es el que tiene la mejor TIR, sino el que se puede ejecutar, sostener en el tiempo y respaldar financieramente. Y hacia adelante, el desafío es claro. Si queremos que el sector crezca, necesitamos mejores estructuras, más confianza y proyectos que el mercado realmente entiende y quiera financiar. Gracias por la conversación. Creo que deja mucho valor para quienes están evaluando este tipo de decisiones. Juan Francisco, no tengo nada más que palabras de agradecimiento por la visita. Seguro vamos a seguir en contacto porque realmente te necesito para continuar empujando y desarrollando este tipo de proyectos. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a ti, Jorge, por invitarme. Un placer.